Bueno, vamos a hablar sobre Juan Manuel de Rosas, según Ricardo Salvatore. Desde la linealidad podemos observar que desde 1829, en su asunción al gobierno de Buenos Aires, hasta 1852 tuvo muchos conflictos a cuales enfrentar. Por un lado podemos mencionar al de Bolivia en el 37, al de Uruguay contra Brasil, donde estuvo metido Rosas también, llevando tropas. En el de la Estrada, en el 39 tuvo varios, Massa, la Rebelión del Sur, la Coalición del Norte, Lavalle, que lo vamos a encontrar en el año 40 como la más significante, pero estuvo en varias, ¿sí? Del 45 al 48, el famoso bloqueo anglo-francés, que para Ricardo Salvatore fue la más difícil de enfrentar, con la famosa vuelta de obligado. La de Cuyo, la de Salta, bueno, en fin, tuvo muchas. Pero tenemos que preguntarnos de dónde salían tantas milicias para enfrentar a estas sublevaciones o estos conflictos internos y externos. Bien, Salvatore nos va a hablar sobre las medidas que tuvo Rosas, que implícitamente nos separan en dos. Las medidas de Rosas. Por un lado, a la élite política o a la famosa urbe o ciudad, y por otro lado a las grandes masas. A las grandes masas, que sería la ruralidad. Bien. De este lado podemos observar, según Ricardo Salvatore, la parte autoritaria y represiva de Rosas. Ahí donde conocemos a la mazorca, a las persecuciones hacia los unitarios, a los exilios en el gobierno de Rosas. Y por otro lado tendremos a la parte buena de Rosas, o a la parte más que muchos escritores hablan sobre la parte bondadosa o republicana de Rosas. Bien, que sería la participación política que le da a estas antes olvidadas clases trabajadoras, digamos, clases obreras. ¿Por qué le da el carácter de republicano a Rosas, Ricardo Salvatore? Porque justamente eso, gracias a la participación política del pueblo en su totalidad masculina, ¿sí?, que votaba a los representantes de la sala, ¿sí?, la sala de representantes, que a su vez estos votaban obviamente a Rosas. Esta participación política soberana de otra vez del pueblo, pudiendo participar en este caso de elecciones representativas, más mejoras hacia ellos, como por ejemplo tenemos los cementerios, iglesias, ¿sí?, iglesias, escuelas. Trajo muchos a lo que vamos, muchos adeptos a la causa, muchos rosistas, ¿sí? Por un lado, esto le convenía cuando había que levantar la mano para votar, se tenía mucha facilidad. Es más, Rosa habla Salvatore sobre la impresión de boletas que tuvo masivas, ¿sí? Eso también habla sobre una democracia, podemos decirlo, ¿sí? Y por el otro lado, en cuanto a enlistar a los hombres a la batalla, ¿sí?, tenía muchos adeptos, mucha facilidad, justamente respondiendo a la pregunta de dónde salían todo esto. Y justamente con eso se habla Salvatore al reclutamiento. Por un lado estaba el voluntario, por otro lado estaban los reos, que por algún castigo o delito se ocupaban de
del ejército, de las milicias, y por el otro lado sobre los europeos, que eran obligados, ¿sí?, a ir a las batallas. Y aquí donde yo les voy a hablar específicamente, el video va a hablar sobre el bloqueo francés, ¿sí?, de 1838 a 1840. ¿Qué pedía este bloqueo francés? ¿Qué pedía el gobierno francés? Justamente indemnizaciones, ¿sí?, indemnizaciones a aquellos franceses que fueron obligados, que fueron perseguidos justamente para que participen a las milicias. Además de pedir un libre comercio del Río de la Plata. Eso es lo que pedían principalmente, digamos, las indemnizaciones hacia aquellos soldados franceses y el libre comercio del río, o la libre navegación del Río de la Plata. Bien, y ahora pasamos a explicar en concreto cómo fue el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires. ¿Sí? Buenos Aires y aquí Montevideo. Bien, el bloqueo francés se dio justamente en el Río de la Plata, ¿sí?, en 1838, como ya dijimos. Participaron fragatas, corbetas y buques de guerra. En este bloqueo al Río de la Plata no dejaban entrar todo lo que se producía en el Río de la Plata para que salga al Atlántico, que salga al comercio exterior. Bien, Rosas enfrentó a estos, no aflojando a sus exigencias de los franceses. Tuvo muchos problemas. En uno de esos podemos mencionar la inflación, como la producción, la producción del interior también no tenía dónde salir, dónde vender, que lo resolvió a su medida, con control de precios, ¿sí?, y en la producción hizo una serie de fomentos, ¿sí?, fomentó a la producción local. Además, como ya vimos, mediante se dio este bloqueo francés, tuvo muchos levantamientos, ¿sí?, con el cual también los pudo resolver de buena manera. Bien, ahora pasemos a hablar sobre los franceses. Uno de los que hicieron fue tomaron la isla Martín García, que era una isla militar, ¿sí?, y de control de aquellas navegaciones que había, ¿sí?, con el tema de esta zona del Río de la Plata. Bien, pero también llevó tropas en representación de Rivera en contra de otro rosista, que era Uribe. Rosas, por su parte, también llevó sus tropas a Uribe, con el cual venció a Rivera. Luego de 2 años de lucha, de movimientos militares por parte de Rosas, de estrategias y de resolución de conflictos que tuvo a lo largo de estos 2 años, que duró este bloqueo, ¿sí?, en octubre de 1840, se llegó a un acuerdo que se llamó el Tratado de Macao-Arana, en donde Rosas logró de muy buena manera, o convenientemente de esta manera, que la indemnización a los franceses fuera hecha, pero no con el precio principal que pedían los franceses. Además de la devolución de la isla Martín García, también fue algo importantísimo. Como ya dije, era una base militar prácticamente del Río de la Plata. Y por otro lado, el reconocimiento de Uruguay. Reconocimiento de Uruguay como Estado independiente por parte de Francia.
¿sí? Con esto podemos notar, como dice Ricardo Salvatore, la resolución de conflictos que tuvo Rosas mediante el gran apoyo ciudadano que tenía, ¿sí? De las grandes masas, ¿sí? Y la contra que tenía en un contexto donde ya sabemos que eran unitarios, contexto aguerrido, versus federales. Así destacamos a Rosas como un gran militar, además de ser el gobernador de Buenos Aires, ¿sí? Que por algo se contuvo todos estos conflictos, esta resolución de conflictos. Pueden ir tomando nota los que quieran atender. Voy a cantar con placer lisonjas para un patriota. Fue brigadier general, fue una llama precursora, fue claridad de la aurora y de la nacionalidad, fue caudillo colosal.